Y en el mes de la conmemoración del Día de la Niñez y la Adolescencia salvadoreña, es esencial escucharles. Por ese motivo, la investigación realizada reúne la participación activa de niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables, así como de egresados, padres, madres y profesionales, quienes a través de talleres expresaron sus sentimientos y aspiraciones, lo cual se resume en que desean ser protegidos, amados y cuidados. El anhelo compartido de vivir en entornos familiares estables y libres de violencia es evidente. Por ello, los diversos sectores de la sociedad tenemos la responsabilidad de contribuir desde nuestros espacios de trabajo e iniciativas a crear las condiciones necesarias para reducir los factores que promueven la separación familiar. Como universidad, estamos conscientes que es crucial continuar con los esfuerzos de investigación científica para comprender las diversas problemáticas que afectan a la infancia y las familias y con ello aportar haciendo visibles las principales necesidades que estos requieren. En nuestra Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social contamos con estudios en temas fundamentales para los derechos de la niñez, en cómo aparece la juventud en la prensa escrita nacional. Y la maestra Elsa Ramos ha trabajado en temas de migración y su impacto en la infancia y adolescencia, especialmente en su salud, en la descapitalización de los centros escolares debido a la migración, entre otros estudios que han buscado evidenciar las condiciones de niños, niñas y adolescentes para que se tomen acciones y se reduzcan los riesgos de crecer sin las medidas necesarias para su protección mental, emocional y física. La investigación que conoceremos este día destaca componentes estructurales que frecuentemente contribuyen a la separación de los niños de sus padres. En ese sentido, es vital que hagamos de la niñez nuestra prioridad. La Universidad Tecnológica de El Salvador trabaja activamente en la creación de espacios para la difusión y divulgación en prevención de la violencia de género mediante su cátedra de género, así como en la visibilización del impacto que la migración tiene en la niñez. Quiero destacar el cuidado y esmero con que se realizó este trabajo de campo, donde la ética tuvo un rol fundamental en la metodología empleada. También denotar el hecho que el estudio realizado en El Salvador sirvió de base y modelo para su implementación de igual manera en Uruguay. Además, es parte de una serie de esfuerzos realizados a nivel mundial por Aldeas Infantiles SOS y que ayer fue presentado en Naciones Unidas. Para finalizar, deseo enfatizar que en la unión de los esfuerzos que desarrollamos las diversas entidades y sectores radica la posibilidad de aportar posibles soluciones a esta problemática y prever las repercusiones que tendremos de no tomar cartas en el asunto. Por ello, agradecemos a Aldeas Infantiles SOS que nos permitieron acompañarles en esta importante iniciativa, de la cual estoy segura pueden surgir más acciones que colaboren a proteger a niños, niñas y adolescentes. Quiero cerrar mi intervención invitando a seguir trabajando en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra niñez y juventud y que es imperativo seguir escuchando sus voces para generar un impacto positivo en sus vidas. Muchas gracias a ustedes por su presencia esta mañana y también a quienes nos están siguiendo por medio de nuestras redes sociales. Feliz día para todos.
Bueno, agradecemos las palabras de nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Noris Isabel López Guevara. Recordarles a todos que al ingresar les entregaron un separador, el cual tiene el código QR, donde podrán encontrar la investigación completa. A continuación, escucharemos la participación del director de nuevo ingreso de la Universidad Tecnológica de El Salvador, el licenciado Carlos Juárez. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quiero, en nombre de la Universidad Tecnológica, agradecerles por el espacio. Yo sé que sus agendas son muy ocupadas, pero créanme que cuando conversamos de esta investigación con la doctora, en los primeros que pensamos fueron en ustedes. En primer lugar, porque esta investigación presenta datos que nos pueden ayudar para nuestra gestión educativa. Porque recuérdense que si bien es cierto, nosotros estamos enfocados en muchas ocasiones en los procesos administrativos y de enseñanza y aprendizaje, pero dejamos de lado todo lo que está abajo, es decir, solo vemos la punta del iceberg y obviamos todo lo que está abajo de todo el entorno que nos rodea. La investigación presenta datos que son alarmantes y que deben ser tomados en cuenta por cada una de sus instituciones educativas. Hay una realidad con datos científicos que permite o que nos permite tener todas las herramientas para poder, en primer lugar, hacer conciencia en nuestras instituciones, con nuestros maestros, con las autoridades de nuestros centros educativos, pero también trasladar este mensaje de conciencia hasta los padres de familia. Hay muchos datos que al momento de revisar la investigación que presenta la licenciada Paola, algunos bastante técnicos que fíjense que nos tienen que servir como referencia, y uno que me llamó la atención en particular es el concepto que se tiene acerca de la niñez y que habla que se considera niño a toda aquella persona menor de 18 años. Pero hay un aspecto cultural en nuestro país en donde a los 11, 12 años pues ya queremos evitar que jueguen con vehículos, ¿verdad?, con juguetes. Nosotros mismos le damos el rol de mayor de edad a pesar que no lo tienen. Y ese es solo uno de las tantas aristas que esta investigación presenta. Hay otros elementos, ¿verdad?, como las frases que más temor le dan a las personas, a los niños en particular, ¿verdad? Y hablan acerca de maltrato físico, maltrato sexual, rompimiento de parejas, infidelidad en las parejas, en fin, elementos que muchas veces nosotros no los colocamos en la agenda educativa. Este esfuerzo de la universidad se basa pues obviamente en los pilares, ¿verdad? Acuérdense que en la parte de educación, la proyección social, la investigación y la docencia son los elementos pues que aportan a la educación elementos muy importantes pues para el tema de la formación de nuestros estudiantes. Cuando nosotros analizamos todos los resultados que presenta esta investigación, y ese es el objetivo principal de que ustedes estén acá, en primer lugar, compartir con ustedes los resultados de este esfuerzo. Segundo, que ustedes también lo consideren para sus procesos de formación extracurricular, especialmente con sus padres de familia. Tercero, también acá está la unidad de gestión con educación media, que para el próximo año tomará cartas en el asunto para tratar de tomar estos datos y prepararles a ustedes charlas que beneficien también a sus padres de familia. Entonces, por decirlo de esta forma, la universidad en este momento pues ha hecho parte de su labor, y para el próximo año les presentará también nueva formación en escuelas para padres que vendrán a apoyar este esfuerzo de investigación. ¿Qué es lo que resta ahora? Es decir, la pelota está en su cancha, ¿verdad? No tomen esta investigación pues como un evento y que el día de mañana pues ya nos olvidamos. Ya no se les indicó, ¿verdad?, lo del código QR. Analicen esta información y vean de qué puede ser de utilidad, porque es un esfuerzo
¿verdad? Que creo que es valioso para toda nuestra juventud, para los padres de familia y obviamente para mejorar los resultados que nosotros esperamos en nuestros centros educativos. Así es que muchas gracias, doctora, por este esfuerzo y pues también gracias a ustedes por estar acá. Esperamos que esto tenga resultados tangibles en sus centros educativos. Gracias. Bien, gracias al director de Nuevo Ingreso, el licenciado Carlos Juárez. Gracias también por esa invitación que les ha hecho a cada uno de ustedes para que sean también más adelante multiplicadores de esa información en sus salones de clases, en los centros escolares en general y en las comunidades. A continuación tendremos la presentación de los resultados de la investigación, factores claves que contribuyen a la separación familiar, por la licenciada Paola María Navarrete, investigadora de la Universidad Tecnológica. Pedimos a las autoridades que presiden la mesa de honor que nos acompañen a formar parte del auditorio para presenciar la presentación de los resultados. A continuación leeré brevemente la hoja de vida de la licenciada Paola María Navarrete. Ella es licenciada en Antropología con posgrados en Alta Gerencia y Entornos Virtuales, investigadora y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador, representante del sector académico en el Grupo Asesor de la Sociedad Civil en ONU Mujeres, miembro de la Red de Investigadores Salvadoreños. Ha elaborado estudios sobre empleabilidad en egresados, educación y patrimonio cultural y consultorías con entidades nacionales e internacionales sobre ambientes laborales, espacios públicos y sistemas de protección infantil. Dejamos con ustedes entonces a la licenciada Paola Navarrete, quien tendrá pues el honor de dirigir a continuación pues todos los resultados obtenidos de la investigación. Luego de la participación de la licenciada Navarrete tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Yo creo que nuevamente reiterar las gracias por venir, las gracias por el interés que han tenido por la investigación, por el interés de saber un poquito más sobre estos factores que pueden influenciar justamente en la separación de las familias. Y ese es un proceso o una investigación que nosotros hemos estado desarrollando ya durante, a pesar de que fue rápidamente el proceso de recolección de datos, casi que un año, ha sido como 2 años de estar planeando, identificando, hablando con la investigadora principal, que es la doctora Cris Higuel, y planificando toda esa estrategia de cómo poder trabajar con los niños, porque hicimos distintos talleres, y cómo lograr que ellos nos digan lo que ellos sentían, lo que ellos percibían de las familias. Entonces, por eso que durante la presentación les voy a estar mostrando fragmentos de palabras, frases, que nos dijeron tanto entrevistados como padres de familia, como los niños y también como egresados, que egresados consideramos a nosotros a jóvenes que estuvieron dentro del sistema de protección infantil y que se egresaron del proceso y que ellos saben cómo es este proceso dentro del sistema, que fueron separados de sus padres y ellos nos narraban cómo fue toda esta cosa. Entonces, durante la presentación sí van a ver estas frases, estas palabras de estos niños, de estos jóvenes, para dar un poquito a entender cuál es su realidad o cómo ellos perciben justamente cómo son las familias. Entonces, vamos a ver un poquito de los antecedentes, del contexto, la metodología que empleamos para hacer el trabajo de investigación, nuestros hallazgos y, por supuesto, las conclusiones. Entonces, partimos nosotros bajo el entendido de que ningún niño debe ser separado de su familia, a menos que sea la última decisión, a menos que sea que el niño esté en riesgo y es la última acción que se podría realizar para poder salvar a este niño. Entonces, bajo justamente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, que habla justamente que todos los niños tienen el derecho pleno y armonioso de desarrollarse, de desarrollar su personalidad, de crecer en un ambiente familiar, en un ambiente que sea de felicidad, amor y comprensión, y también tomando en consideración siempre las resoluciones de Naciones Unidas. En la Asamblea General de las Naciones mencionaban que justamente la importancia de poder prevenir la separación, que no se es necesaria y que ninguna acción debe privar a un niño del cuidado parental,
que todas las decisiones y acciones deben ser siempre bajo el interés superior del niño, que me imagino que esa es una de las frases que ustedes han escuchado también, siempre que se habla de que tiene que siempre superponerse el interés superior del niño, qué es lo que más le conviene a ese niño para poder desarrollarse plenamente, y bajo las directrices también de las modalidades alternativas de cuidado alternativo de Naciones Unidas, que ellos mencionaban que justamente es necesario permitir que el niño permanezca o pueda regresar en algún momento al cuidado de sus padres, cuando ese sea apropiado, o incluso otros familiares cercanos, y esto con el fin de que el Estado también, y ese es un convenio que nosotros hemos firmado como nación, que el Estado debe garantizar que las familias tengan acceso a formas de apoyo en la fundación de este cuidado. Entonces, sin importar qué, lo primero que debemos garantizar nosotros como Estado es evitar que se separen los niños de su familia, y si en ese momento que digamos pasa por un proceso, van a un juzgado y el juez dice que hay que separarlos, en la medida de lo posible tratar de ayudar a la familia a lograr a superar el momento que está esa familia pasando para luego volver a incorporar a este niño a su familia. Porque al desvincular al niño de su hogar, se desvincula de su comunidad, de su entorno y de todo su contexto familiar, y queda solo en el mundo y sin poder tener un contacto ni una familia con la cual contar y un apoyo. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de evitar que esto suceda. Pero a pesar de que se han establecido estos lineamientos, a pesar de que nosotros hemos firmado los convenios que indican de que justamente no vamos a permitir que haya una separación innecesaria, siempre hay y siempre está existiendo, no solamente en el país, sino alrededor del mundo, esta separación de niños con sus padres. Entonces queremos entender, y con este proceso de investigación queríamos entender el por qué está sucediendo esas circunstancias, por qué se están dando esas separaciones, a pesar de que se dice que no hay que hacer no hay que pasar esto, pero por qué está pasando. Y una de las cosas que sucede, digamos en países como en Centroamérica y en Latinoamérica también, sucede que hay falta de información que sea confiable, falta de datos ya sea cuantitativos o cualitativos, que nos puedan indicar a nosotros qué está pasando o por qué los niños están ingresando o qué características tenían esos niños que implicó que se llegaran a ese sistema, que pasaran por el juzgado y que se los separaran de sus familias. Entonces, ¿por qué motivos o qué circunstancias llevan que una familia corra riesgo de ser separados? Entonces, no hay información o no hay mucha información que nos puedan indicar nosotros qué hay que hacer o qué está sucediendo, y eso impide a su vez que se puedan desarrollar programas que sean eficaces o que se puedan instalar programas que puedan indicar justamente mecanismos para evitar que sucedan esas circunstancias. Digamos, si hay familias que están pasando una situación de pobreza, si sus padres, bueno, en este caso, digamos, el padre de familia perdió su trabajo, hay mecanismos del Estado que pueda ayudar a la familia a mantenerse o apoyarlo mientras él está consiguiendo un trabajo. Entonces, a menos que no sepamos, a menos que no tengamos la información que nos pueda indicar de que está sucediendo esa circunstancia o ese fenómeno, que hay varios padres de familia que tal vez no están siendo empleados o que están siendo despedidos. Si no tenemos ese dato, es imposible crear mecanismos o programas que nos permitan a nosotros luego establecerlos y poder ayudar a las familias. También en países como el nuestro, en El Salvador, veíamos nosotros también, porque este es un estudio que se desarrolló en distintos países alrededor del mundo, y al estar comparando con otras investigadoras veíamos que justamente acá en nuestro país casi no había información referente a cuidado familiar, a sistemas de protección infantil, y ellos tenían como un montón, 20 artículos, 30, 40 libros hablando sobre el respecto, y yo no tenía nada que mostrarles. Entonces sí, en países, y ellos los denominan de alto ingreso, como Dinamarca, como Finlandia, que tienen un ingreso alto económico, ellos tienen acceso a información, acceso a investigadores que puedan desarrollar programas y entender qué está pasando, pero en otros países como el nuestro no se ve la evidencia, o sea, no se pueden las demás naciones tampoco aportar sobre la problemática que tenemos, porque simplemente no hay información y evidencia que pueda indicar cómo estamos nosotros. Entonces no hay un punto de partida para poder decir, ok, acá en Centroamérica esa es nuestra problemática, porque es algo, o va a ser algo bien característico de nosotros, nuestros problemas versus los problemas de ellos. Pero aún así, a pesar de que nuestro contexto social es diferente, en todos los países, sin importar el ingreso económico que tengan, siempre hay una diferencia y siempre hay separación infantil, y generalmente la causa principal siempre suele ser la misma. También perspectivas de afectados, que es bien poco común que se tome en consideración la voz de los niños, que es algo que nosotros quisimos hacer en este estudio, que ellos tuvieran una voz, que ellos nos dijeran su perspectiva de cómo debería ser una familia, y también con el propósito de que ellos también nos pudieran brindar un mecanismo o una forma de darle solución
y la mayor parte de nuestros, y a pesar de que tal vez nos vamos a hablar un poquito de las soluciones, de qué cositas podríamos estar haciendo para darle solución, pero la mayor parte de estas soluciones que nosotros estamos presentando era a partir de las voces de los niños, que ellos nos decían, nosotros queremos esto en mi familia, yo quiero que sea una familia amorosa, yo quiero que mi padre juegue conmigo, yo quiero que mi padre esté presente. Entonces son cositas que ellos nos mencionaban y nos dijeron que da un aporte o nos da por lo menos lineamientos para entender qué es necesario que debería estar establecido en una familia y cómo podríamos estarles apoyando. El objetivo, y esto solo como los lineamientos que nosotros teníamos en este estudio, era poder identificar los principales desafíos que enfrentan estas familias, qué condiciones están, qué hace y repercute para que suceda esta separación familiar y que se coloque a un niño en cuidado alternativo, es decir, que se instale en una institución, un orfanato o otra instancia que se mueva con un familiar o otras instituciones, examinar qué características tenían, identificar las brechas de enfoque en prestación de servicios, como son los servicios prestados actualmente, y explorar las ideas y percepciones que tienen justamente los niños, los adolescentes, los jóvenes que estaban dentro de este proceso. También a los padres de familia que son o que están en circunstancias vulnerables para también entender un poquito cuáles son esas circunstancias en las cuales ellos están viviendo. Otro parámetro que teníamos nosotros para entender cuando estamos hablando de factores, que fuimos como bien tajantes respecto a qué factores estábamos buscando, principalmente factores socioeconómicos, y nos basamos justamente en esta teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner, que tiene un nombre todo complicado, pero la idea era justamente identificar espacios sociales que puedan estar influenciando, o sea, qué factores, tanto sociales como dentro de la comunidad donde vive el niño, la sociedad en general, y también procesos sistemáticos que ya tenemos dados en nuestra cultura, que hace posible que se esté dando esta problemática. No tanto tratamos de identificar factores individuales, digamos, psicológicos, de personalidad o otros elementos, tal vez problemas mentales, etcétera, no tanto eso, sino cómo la sociedad en general en sí, o cómo la cultura y el entorno del niño y la familia puede estar afectando para la hora, justamente para ver si esto produce de alguna forma esta separación entre la familia. Entonces, ¿qué obtuvimos? O la forma, ¿cuál fue la forma que nosotros obtuvimos esta información? Porque sí me gustaría poder hablar un poquito del proceso, de cómo recolectamos la información, como también una garantía del tipo de información que nosotros estamos teniendo. Entonces fue una investigación mixta, tuvimos varios mecanismos, tuvimos una revisión documental inicial, que estuvimos revisando la estadística y ahí es cuando nos dimos cuenta de que realmente casi no hay información de cifras de cuántos niños están dentro del sistema de protección, del por qué están dentro del sistema de protección, no hay una cifra exacta que esté midiendo estos procesos, así que decidimos hacer talleres con participantes que eran niños, que eran jóvenes, ya jóvenes adultos, adolescentes y también padres de familia, pero por supuesto también a entrevista a personas que están dentro del proceso de estos sistemas de protección. Y en este caso hablamos de personas claves o profesionales, en específico personas que en algún proceso, en algún momento del proceso tienen que decidir si es necesario separar o no a un niño. Es decir, y acá se incluye a jueces, a diputados que son los que elaboran las leyes, a incluso trabajadores sociales que visitan a los niños, que visitan a los centros escolares y que ellos tienen que determinar en un reporte decir si el niño está siendo afectado o no. Son personas que en algún momento en el proceso escriben reportes o toman la decisión para decidir vamos a separar al niño de su familia. Entonces con los niños, agarramos niños entre 13 a 15 años de edad y a pesar de que teníamos una alianza con aldeas infantiles, no solamente eran niños que pertenecían o que estaban en los procesos de aldeas infantiles, procuramos que fueran de otras instituciones también para poder tener realmente una variedad de entornos y poder entender realmente cuál era la problemática. También aquellos jóvenes que fueron egresados del sistema, y vuelvo a decir egresados en el sentido que pasaron su infancia en un sistema de protección y que se graduaron, que ya son adultos y que están, ya no están dentro del sistema, sino que ya salieron y generalmente están en este rango de edad, de 18 a 25 años, adultos, padres de familia que también pertenecen a algún tipo de sistema de fortalecimiento familiar, pero que también nos podrían orientar a nosotros qué es lo que está pasando dentro de la familia, tener ese enfoque de los padres de familia también, y por supuesto los expertos que les estaba comentando, que eran de ONGs, instituciones, pero lo más importante que fueran personas que tomaran una decisión en algún momento dentro del proceso.
Lo interesante y que también quiero como remarcar del estudio es que fuimos parte de este proceso inicial, fuimos el primer país que se aplicó la investigación, así que hubo un montón de pruebas y error durante el proceso y principalmente tuvimos una sección de codiseño. Y lo interesante de este proceso es que tuvimos sesiones con los niños y los jóvenes y con ellos estuvimos planificando las preguntas, las actividades, teníamos una serie de actividades que queríamos aplicar acá en el país, así que probamos casi que todas las actividades con ellos y ellos nos evaluaban, teníamos un cuestionario y ellos nos decían que si les gustaba o no, si les parecía aburrido y ahí nos achicaron todos, pero ahí ellos pasaban diciéndonos qué cosas les gustaría tener en las actividades, qué cosas podríamos mejorar y también tuvimos como un pequeño parte de este proceso de investigación para que ellos aprendieran como cuál es el proceso de investigar, cómo se elabora una pregunta de investigación y a partir de eso ellos nos ayudarán a construir qué preguntas podríamos estar realizando o qué cosas podríamos estar diciendo. Pero sí hubo todo este proceso de codiseño, así que parte de la metodología y los talleres implementados fue a partir de esta como relación y las críticas que los niños nos decían sobre los talleres y los mecanismos que teníamos. Y una vez evaluados, también se hizo en el Líbano, una vez evaluados todos los procesos, es que elegimos las actividades que vamos a realizar y se aplicó la investigación ya a los sectores poblacionales que nosotros teníamos destinados para poder determinar y tener la información. Y otra cosita que también quisiéramos resaltar es la parte, y era algo que se estaba comentando también al inicio, la parte ética. Para nosotros trabajar con niños era como bien importante establecer ciertas reglas, ciertos mecanismos y también por eso es importante que nosotros digamos qué mecanismos nosotros implementamos a la hora de estar trabajando con ellos. Y una de las cosas era que durante los talleres, en cualquier momento, siempre teníamos a una persona encargada, en este caso como estábamos en alianza con aldeas infantiles, una persona encargada de aldeas infantiles que pudiera hablar con el niño si pasaba algo durante los talleres, a pesar de que no se preguntaba nada directamente sobre su vida, pero si había algo que resonaba en su mente o algo que le recordara o lo incomodara, teníamos una persona asignada siempre que estaba ahí presente, por si pasaba cualquier cosa, el niño se sentía incómodo, este niño se podía salir o podía abordar a esta persona, así que teníamos un espacio o una habitación segura donde ellos podían solamente levantarse e irse a la habitación si ellos así lo deseaban y teníamos a una persona a la cual ellos se podían acercar y abordarla si necesitaban hablar con alguien. Entonces era bien importante para nosotros tener como estos espacios, ya que no es una temática fácil, a pesar de que durante los talleres nosotros nos sentíamos con los niños del tipo de la temática que estábamos hablando, pero a la hora de ver la información uno realmente recapacita y se queda realmente, es algo difícil y los niños nos están comentando sobre esto. Entonces sí queríamos lugares que se sintieran seguros en los cuales se podían respaldar, igual siempre les estábamos diciendo, si ellos se sentían incómodos, si no querían estar ahí, podían retirarse en cualquier momento. Entonces verificamos con ellos la metodología, justamente este proceso de codiseño era una forma de verificarla, les dábamos consentimientos tanto a los padres de familia, pero también era importante para nosotros que los niños nos dieran su consentimiento que querían estar participando en este espacio. Entonces les dábamos una hoja y acá la hoja dependía de rango de edad y las leíamos juntas y los explicábamos, si tenían preguntas las preguntaban y ellos firmaban una hojita o sellaban o dibujaban en su hojita para confirmar de que ellos estaban de acuerdo en realizar el proceso. Pero para nosotros era importante no solamente que sus padres estuvieran de acuerdo, sino que los niños que estuvieran participando también estuvieran de acuerdo de estar ahí. Y bajo la garantía también de que no íbamos a mencionar nombres, así que ustedes van a ver que en ningún lado señalamos género, edad o nombres, porque una forma de protección de los datos que ellos nos estaban brindando, garantizándoles la confidencialidad, que íbamos a resguardar la información que ellos nos brindaban y también el anonimato, tanto para los participantes niños, como los adolescentes, como los jóvenes, como también los expertos que estuvieron participando durante el estudio. Entonces no van a ver en ningún momento nombres, ni género, ni edad. Tal vez solo como joven, pero hasta ahí. Como una forma de resguardar esta información. Entonces, dependiendo del rango de edad, también teníamos distintas actividades. Para los niños teníamos unas bolsas de la felicidad y la tristeza, que era bien interesante porque dibujaban una casa en un pliego de papel y tenían que decirnos qué cosas hacen que una familia sea feliz, que esté en armonía, que sean amorosos, y por otro lado, qué cosas hacen que una familia esté triste, que se preocupe, y así íbamos con todos los sectores poblacionales.
Pero en la bolsa de felicidad y tristeza nos decían cositas que hacían que la familia fuera feliz o cosas que hacían que la familia estuviera triste, las doblaban y las colocaban en las bolsas. Entonces, también era una forma de garantizar que la información nadie la iba a ver en ese momento, sino que la íbamos a abrir después, cuando ya nadie estuviera ahí, pero ellos podían colocar en su bolsa de la tristeza, en su bolsa de la felicidad, cualquier cosa que ellos quisieran. También les hacíamos la pregunta y una actividad referente que qué preocupa a los adultos, con la misma dinámica, como que qué cosas hacen que que los padres se molesten, qué cosas hacen que los padres estén felices, y también una dinámica de superhéroes, que ellos tenían que dibujar un superhéroe y qué características tenía que tener el superhéroe para poder defender a las familias. Entonces ellos nos escribieron ahí todas las cosas que es necesaria para que una familia sea defendida por este superhéroe. Para los jóvenes ya mayores, teníamos también la bolsa de la felicidad y la tristeza, también qué cosa le preocupa a los adultos, y también teníamos un árbol de problemas donde ellos dibujaban y establecían qué problemas tenían las familias y rankeaban, colocaban qué soluciones eran las más importantes, porque también después de ver las problemáticas veíamos cómo podíamos solucionarlas y de partir de eso se creaba un ranking de todas las soluciones importantes que se tenían. Con los adultos teníamos también el árbol de problemas y el ranking de soluciones para que ellos desarrollaran, solo para tener una idea de qué posibles soluciones o qué problemáticas tenían que enfrentar y las posibles soluciones que se tenían que poner para esas problemáticas. Entonces, dependiendo del sector poblacional, así teníamos actividades, y estas son como algunas de las fotografías de las actividades que estábamos realizando. Entonces dibujaban sus casitas, ya sea una casita grande, y ahí están los stickers, los post-it de las características que nos decían que son cosas que les preocupan a los padres, y algunos dibujaban toda una colonia, cada uno dibujaba su propia casita, así que ahí dependía del taller y dependía del grupo de niños, si dibujaban una casita colectiva o cada quien quería dibujar su casita. Y también un ejemplo de una de las superheroínas ahí, del Superamorosa, de cómo los niños trataban de explicar o trataban de ver de qué forma se podía proteger a la familia. Entonces las preguntas, a pesar de que teníamos todas esas actividades, al final tratábamos de dar respuesta justamente a estas preguntas. Entonces todas las personas, a los niños, a los jóvenes, a los padres, todos les lanzamos estas preguntas, solo que de distintas maneras. Entonces teníamos qué hace feliz a las niñas, niños y adolescentes cuando están en su hogar, igual que los hace tristes, qué hace que los adultos dentro de la familia sean felices, fuertes y unidos, o qué hace que se sientan preocupados, y qué se necesita para poder ayudar a que estas familias sean felices, estén fuertes y sean unidas. Entonces, ¿qué descubrimos en todo este proceso? Entonces, vamos a ver ciertos sectores, hay algunas cosas que no surgieron en ciertas preguntas, pero hay otras cositas que sí han surgido en todos los talleres, y otras que solamente nos vamos a enfocar en los expertos que fueron los que hablaron un poquito más al respecto. En cuanto a resultados principales, tenemos principales factores tienen que ver relacionados a las circunstancias en las cuales están viviendo los niños, las circunstancias de su familia, y a su vez tenemos la toma de decisiones de aquellos que son responsables en esos sistemas de protección. Nos vamos a enfocar un poquito más en justamente a las circunstancias en las cuales viven los niños, en las cuales tienen que pasar, para poder dar un entendimiento justamente de cuáles son esos factores. Entonces, el principal factor que nosotros determinamos, por supuesto, es la violencia en el hogar. Ese es algo que apareció en todos los talleres, en todos los sectores, y es justamente el principal factor en el cual realmente hay una separación en la familia. Entonces, UNICEF hace esta declaración o esta definición de qué es violencia o a qué nos estamos refiriendo con violencia, que es justamente abuso físico, sexual, emocional, que puede implicar ya sea negligencia o algún tipo de privación hacia los niños. Y justamente todos estos elementos fueron lo que nosotros identificamos en las palabras de los niños o en los jóvenes, tanto violencia física como sexual, como emocional, como también aspectos de negligencia hacia ellos. Así que les quiero mostrar tal vez un par de ejemplos referente a la respuesta a esta pregunta que teníamos de qué hace que los niños jóvenes se sientan preocupados o infelices cuando están en su hogar. Esta es una nube de palabras, así que las palabras que están al centro, que tengan color naranja, son las que más se están repitiendo, las que más repitieron durante todos los talleres. Las que están más afuera son las que menos se repiten. Entonces, si ustedes ven las naranjas que están en medio, hablan sobre un miembro de la familia, sobre su familia, sobre el maltrato, sobre el dinero, sobre la falta y los padres. Entonces, están hablando del maltrato, son cositas que hay tal vez alguien que falta, hay algo que falta, y a su alrededor podemos ver que alguien ha muerto, la salud, las notas, la escuela, la comida, el jugar, la madre, el desempleo, el desempleado, mencionado algunos. Esto en cuanto a los niños.
Con los jóvenes egresados, ya jóvenes adultos, hablan principalmente de la violencia, de la falta, también mencionan los padres como parte de este discurso, la atención, malo, y alrededor tenemos que es preocupado, el derecho, enfermo, la comida, el poder conseguir, el abuso, mencionan también, la comunicación, pero siempre violencia ahí como punto central de algo que mencionaron constantemente o que mencionaron con mayor frecuencia. Y en cuanto a los padres de familia, y en este caso teníamos un grupo, yo creo que tal vez a ustedes también les ha pasado que la mayor parte de padres que visitan o que asisten, en este caso eran madres de familia, así que se ve también un poquito reflejado esto, el discurso de las madres, pero igual siempre en medio, siempre piensan las madres, está la falta, la violencia y también está la idea, la palabra mujeres, y vuelvo a decir, eran la mayor parte de mujeres que estaban involucradas. Pero lo interesante que está la palabra mujeres acá en este discurso es que implica que hay una relación también de violencia y mujeres, porque si estamos hablando de qué cosas les preocupan y las mujeres es parte del discurso, es algo que está causando o que está llamando la atención y está causando problemática. También me parece interesante que en el caso de las madres o en el caso de los padres de familia, una de las principales palabras también es niños, tenemos familia y niños, y en el caso de los jóvenes y de los niños tenemos la palabra padres, también en su discurso de cosas que les preocupan, de cosas que les están pasando a sus padres, pero todos hablan de maltrato malo o violencia como parte de cosas que hacen que una familia sea infeliz, y que denota también de alguna forma de que ellos han visto o han vivido ese tipo de circunstancias. Al entrevistar a algunas personas, esas son algunas de las frases que nos mencionaron ellos. Algunas personas nos estaban comentando, y esas son las personas claves que nosotros entrevistamos, que una de las principales razones por las cuales son separados es justamente este abuso físico, sexual, también de abandono que se tiene a los niños, que existe una violencia estructural, nos comentaban en el país que hay mucha violencia estructural. La razón principal es justamente el abuso de sus derechos y que están amenazados, y que existe un maltrato específico, abuso físico y sexual. Pero no solo mencionaban este abuso físico, ¿verdad? También se habla de este abuso sexual o negligencia que hay hacia los niños. Entonces alguien nos mencionaba justamente que es un ciclo que consideraba interminable de violencia que hemos tenido en nuestra historia salvadoreña. Así que todos han visto violencia, es algo intergeneracional, y debido a que es algo intergeneracional, es algo que se vuelve sistemático y los padres lo transmiten a sus hijos y esos hijos lo van a transmitir a sus propios hijos. Entonces hablan también de la falta de atención durante la gestación, la falta de atención en el nacimiento, falta de atención en los primeros años de infancia. Otras cosas relacionadas también a los otros tipos de violencia, sin entrar mucho en detalle, digamos, lo más común es la violencia, incluyendo abuso físico, a veces también el abuso sexual, por parte de, y acá mencionan justamente familiares cercanos, ya sea el padre, abuelo, tíos, que son cercanos al niño, que es lo usual que suceda, que sea alguien que ellos confíen, que esté cercano a ellos, y principalmente se considera violencia o negligencia. También hay casos de abuso físico o intento de agresión sexual hacia esos niños. En cuanto a violencia emocional, también solo como algunas definiciones de qué implica o de qué trata la violencia emocional. Entonces tenemos que, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, violencia emocional podría implicar restringir los movimientos de un niño, el denigrarlo, burlarse de él, el intimidarlo, discriminarlo, rechazarlo. También, durante la literatura que nosotros estábamos revisando, se habla también, según Ludwig y Rosten, de que negligencia o violencia emocional también viene a la mano de esta negligencia, pero ellos hacen esta acotación de que pueden tener dificultades los padres para entender qué necesidades tienen sus hijos, que no necesariamente ellos quieren violentarlos, simplemente por su crianza, por su trasfondo. Ellos tienen dificultad para poder entender cuáles son las necesidades que los niños tienen, no pueden darles afecto, no pueden darles cercanía ni apoyo, o no pueden sentarse, o ellos se sienten demasiado abrumados o impotentes para poder satisfacer las necesidades de los niños a los cuales están a su cargo. Entonces, algunos comentarios, y esta es una mezcla tanto de niños y niñas y jóvenes, adolescentes egresados, de ejemplos de violencia emocional, de cosas que decían que les preocupaba como familia o que preocupaban a la familia o a los niños dentro de la familia. Entonces, solo algunas cosas que ellos mencionaron que no ser suficiente, digamos, para la persona que yo quiero. Si ese es un niño que está comentando y un joven que está comentando respecto a esto, la falta de atención, el no ser amado, el tener baja autoestima, el sentirse excluido a veces, el pensar mucho en el futuro y no poder disfrutar del presente, el no ser aceptado, el ser comparado con otros, el no tener control sobre mis emociones, que mis padres se enojen conmigo si no obtengo buenas calificaciones, la falta de confianza, el que no quiero cosas materiales, solo quiero que lo entiendan, la manipulación y que ellos, sus padres, se puedan morir y que dejen
que los dejan abandonados o que dejan a los niños abandonados, que es una problemática que sí salió varias veces, el miedo de que sus padres se mueran, que no tengan esa protección. También como violencia emocional, de las entrevistas que nosotros realizamos, en esto en específico para jóvenes adolescentes, ellos nos mencionaban que justamente este proceso de adolescencia es un proceso complicado y psicológicamente están ellos con esta necesidad de apoyo. Y en consecuencia de estos son afectados y no son felices y tienen efectos como autolesiones o depresión. Y si los padres no hacen nada, si no están pendientes de ellos, por supuesto es negligencia. También que muchos padres o muchos adolescentes tienen depresión y toman, y nos mencionaban qué cosas estaban tomando, o pastillas, y han sido salvados y están buscando atención. Pero cuando hablas con ellos, los jóvenes están deprimidos, tienen muchos problemas y hay una necesidad de justamente programas que puedan trabajar hacia los niños, hacia los adolescentes, que los puedan ayudar y que no lleguen a estas circunstancias. Otra de las cosas que comentaban, que los padres pueden olvidar que necesitan cuidar de sus niños y como consecuencia de eso se ven afectados, no les brinda apoyo, no les brindan, o sea, no están ahí para ellos y por supuesto esto implica esta negligencia y que los niños estén abandonados. Pero además de ser ellos sujetos, como principal efecto, sujetos de la violencia en el hogar, en sus distintas dimensiones, también los jóvenes y los niños son testigos de la violencia. O sea, ven que sus padres se hablan fuerte, que se insultan, que se golpean, que los maltratan. Entonces no solamente son objetos en ocasiones, sino que también, tal vez no lo golpean, pero ven cómo golpean a su madre, ven cómo golpean a sus hermanos, y eso también es parte de una negligencia, de no darle un lugar estable en el cual él puede estar de manera tranquila. Y eso se puede dar de circunstancias. Una persona nos mencionaba que los padres a veces están bajo mucho estrés, y estrés no tanto en el sentido de estoy estresada, o sea, tengo muchas cosas de hacer, sino que en este caso estrés hace referencia a todos estos factores que puedan llevar a una persona a actuar de una manera. Entonces, en este caso, debido a falta de empleo, alimentos, que pueda provocar que esos estresores hagan que una persona actúe de esta manera y ataque o insulte o tenga reacciones fuertes y negativas hacia su familia. Otros de los factores, y como son varios, no vamos a entrar tanto en detalle en cada uno de ellos, solo en dos, pero otros factores que también nos mencionaron de parte de las personas que nosotros entrevistamos, tenemos abandono como un factor de separación, la discapacidad, el alcoholismo y drogadicción, que eso también es algo que los jóvenes también nos mencionaban de ellos cuando salían de los sistemas de protección, pero también de los padres con los que ellos estuvieron viviendo en su momento, la ausencia de uno de los dos padres, y la ausencia puede ser de distintas formas, digamos que se divorciaron, que se vuelven a casar y el hijo queda abandonado y incorporan al otro hijo del otro matrimonio, pero ese queda de lado. La migración también, la muerte de un padre, que son factores que no necesariamente está como que uno tenga control al respecto, pero que sí influye para meter a un niño a un sistema de protección. Digamos, si queda sin padres y tienen que meter a un orfanato, ese es uno de los factores. La violencia digital también, la orientación sexual, la identidad de género, porque varios comentaban, en específico jóvenes, de sus padres que no aceptaban su identidad de género y eran rechazados, y ellos como adolescentes realmente no pueden mantenerse solos. Tenemos también los vínculos con la calle y el trabajo infantil, de mandar a sus hijos a trabajar en la calle para poder ganar un poquito de dinero. Entonces nos vamos a centrar en los dos que salieron o que resurgieron con mayor frecuencia, que era el abandono y la discapacidad, y eso solo para como tener un panorama de dentro de estos discursos, de los dos enfoques o distintos enfoques que se hay del abandono. Por un lado, nos estaban comentando nosotros que, dado que las niñas y niños son abandonados, surge este fenómeno de adopción espontánea, en la que el sistema no está involucrado y la niña o el niño es acogido por una familia no relacionada. Entonces, en nuestro país es mucho más común que en vez de entregar a un niño a un orfanato o un sistema de protección infantil, que alguien dentro de la familia se haga cargo. Entonces, no se detecta los procesos, o simplemente el niño es trasladado a otra familia que se queda con que yo lo voy a cuidar, tal vez, o sea, en ese momento yo tengo el dinero de cuidarlo, o cualquier otro motivo o incentivo, y es mucho más común que un niño se mueva a otra familia y que no pase por el sistema, y así no hay forma de contabilizarlo. También, por otra parte, cuando estamos hablando del abandono, nos mencionaba que esto es principalmente cuando se pasa el abandono, que actualmente lo que pasa suele ser con bebés recién nacidos en las calles. Desafortunadamente, las madres podrían estar deprimidas o tener problemas con el alcoholismo,
y hay una falta de apoyo hacia el adolescente, digamos, si ella queda embarazada, no tiene un apoyo de su familia y tiene que recurrir a abandonar al bebé de alguna forma. Entonces pudo haber sido violada, nos mencionaba, y ser rechazada por su familia, y la madre podría tener problemas de salud mental y también tampoco apoyo de su cónyuge para poder cuidar y mantener a su niño. Entonces tenemos estas dos perspectivas respecto a no hay un proceso realmente legal para que un niño sea adoptado por otro miembro de la familia y que se encargue esa persona de cuidarlo, y por otro lado tenemos esta circunstancia de jóvenes que están embarazadas y que tienen la necesidad de abandonar a su hijo o deshacerse del hijo para no tener problemas en el futuro. También otra de las circunstancias que nosotros denotamos es la discapacidad, tanto del niño como también en circunstancias del padre de familia. Pero en esos casos nos hablan del niño que si tiene una discapacidad y digamos al tener al bebé la pareja simplemente se queda como que no me importa, yo no me voy a hacer cargo, o sea esto es demasiada carga, si yo no voy a estar cargando con eso, su pareja se va. Y existe justamente un estigma de tener un niño con una discapacidad y el tener que cuidarlo, y eso es un motivo por el cual también ellos abandonan a estos niños porque simplemente no tienen la capacidad o justamente no quieren, por el estigma que existe, tener que cuidar de este niño. También por otra parte nos mencionaba de que históricamente que no solamente es culpa de la familia, sino que no hay mecanismos de parte del gobierno que apoye a este tipo de familias, que hay muchos casos, que ellos han visto muchos casos de estas personas, de estos grupos familiares que viven en zonas que son muy muy remotas y que no tienen acceso fácil para poder acceder a sistemas de salud o de poder movilizarse para poder darle cuidado a sus hijos. Entonces tenemos estos dos componentes de este estigma que existe aún en día de tener que cuidar a niños con algún tipo de discapacidad y la falta de acceso cercano o disponible para poder cuidar de estos niños. Entonces resulta simplemente más sencillo abandonar a ese niño, dejarlo en un sistema que estarlo cuidando. Otros factores, y esto tiene que ver un poquito con qué contribuye hacia la violencia que tenemos o hacia la violencia que hay en las familias, un poquito pensando en justamente qué es la violencia, uno de los factores principales para que esto esté sucediendo. Y teníamos desde la perspectiva social, desde ese ambiente social, el impacto justamente de la guerra civil y las pandillas, y eso es a partir de nuevamente de los discursos que nos estaban diciendo las personas que entrevistamos, violencia en las escuelas y la cultura machista. Entonces, por un lado, una persona nos me estaba mencionando que justamente en la guerra civil fue como un factor fuerte para poder generar familias que fueran disfuncionales. Y nos hablaba que durante la guerra civil dejó madres solteras, personas huérfanas, a niños huérfanos, y la gente estaba obligada a emigrar y dejar a sus niños. Entonces, después de la guerra fue especialmente difícil para la gente, ya que había pocas oportunidades de trabajo o empleo, y había mucha pobreza, que también es otro de los factores que influye. Entonces no había oportunidad, tampoco se podía estudiar. Luego surgió el aumento de las pandillas y la violencia de pandillas porque las familias se vieron obligados a moverse de un lugar a otro. Eso significa que los hombres no podían entrar en ciertas zonas porque serían blancos de pandillas, así que los hombres tenían que irse a vivir a otros lugares y no estaban con sus familias. En cuanto a violencia en las escuelas, nos mencionaban que hay violencia en la escuela, digamos acoso y bullying o juego de poder. También hablaban de maestros que eran o que acosaban a sus alumnos, que todavía hay algunos maestros que castigan de manera física y que los estudiantes tienen que obedecer a pesar de que es en contra de la ley. También hablan, o dentro de esta capa también hablan de los niños también con algún tipo de discapacidad, que tienen que siempre enfrentar violencia, ya sea tanto en el hogar como también en la escuela, porque simplemente las personas las ven como locas y son maltratadas por sus pares o por sus docentes. La otra cosa también es la cultura machista, y eso bajo el entendido de, no porque sea, bueno, sí hay dificultad que seamos una cultura machista, pero el machismo bajo el entendido que el machismo permite que como sociedad nosotros aceptemos que las mujeres sean maltratadas. Y acá vamos a ver un par de ejemplos de lo que las madres dijeron respecto a esto. Pero dentro de los entrevistados nos mencionaban justamente, o sea, puntualmente a la cultura machista como uno de estos factores de la violencia, generadores de la violencia. Entonces nos habla de la violencia causada por una cultura de machismo en la que se dañan las relaciones debido al machismo en el país, porque muchas mujeres no tienen la fuerza para denunciar a los hombres que están abusando de ellas, por las madres no tienen trabajo, no tienen a nadie a su alrededor que las ayude si están en una relación violenta. Si las madres tienen dificultades, algunas mujeres, las familias tienen algunas dificultades, algunas mujeres sufren de violencia por parte de sus maridos y no trabajan y no tienen recursos para ser independientes.
Entonces, un ejemplo de lo que les estaba mencionando de cómo la cultura, esta permeación de la cultura permite que se violenten las mujeres o simplemente generamos mecanismos que hacen que obligamos a las mujeres a que permanezcan en relaciones que sean de abuso, es justamente los comentarios que ellas hacían durante los talleres, que ellas nos mencionaban que los vecinos no se dan cuenta que hay violencia en la familia y porque es algo que se mantiene en privado, que tu pareja te dice que eres estúpida y luego la violencia aumenta y matan a la mujer, que la mujer no denuncia ante el primer signo de violencia debido a la cultura social, a la sociedad machista, a la violencia doméstica. Es difícil para una mujer abandonar hogares violentos ya que los hombres las manipulan emocionalmente para que regresen con ellas, que la familia abandona a la mujer si ellas abandonan a su matrimonio, que las niñas son criadas para cuidar a los hombres y que las mujeres no tienen los medios económicos para dejar al hombre, especialmente si su familia no quiere apoyarla. Entonces vemos una circunstancia en la cual si una mujer siente que abandona a su pareja o a su esposo, su misma familia la obliga, le deja de hablar, le deja de apoyar, deja de cuidar a sus hijos, dejan de estar ahí con ella porque se separó. Entonces la misma sociedad trata de obligarla a que regrese a su familia para que estén unidas. Lo alarmante también es la constante de esta noción de que van a matar a la mujer, o sea, el que ellas constantemente están mencionando que la violencia llega a tal punto, llega a tal grado que termina matándolo, termina matando a su pareja. Pero es algo que está dentro del discurso de las madres de familia y seguramente es algo que ellas han visto o algo en lo cual ellas se puedan relacionar. Entonces, algunas características también que nosotros identificábamos de disfunción familiar, digamos problemáticas que puedan generar que una familia se desintegre o que tengan dificultades y que exista esta violencia dentro de la familia, y hablábamos de habilidades parentales, hablábamos de justamente relacionada a esta negligencia, de la habilidad de los padres de ser padres, de tener la capacidad de saber cómo ejercer como un padre de familia. Entonces nos mencionaban algunos de los entrevistados que hay una falta de compromiso de los padres, que ellos realmente no comprenden su responsabilidad como padres, que a veces identificamos que hay violencia entre adultos y olvidan que necesitan cuidar a sus niños y niñas, o sea, entre su conflicto familiar, entre la disfunción de la familia, ellos no cuidan a sus hijos porque están en constantes luchas y peleas, y que hay la necesidad de los padres que sean mejores padres y que sean padres más amorosos, pero simplemente no tienen la capacidad, ya sea por nunca aprendieron, porque nunca lo vieron reflejado con sus propios padres, son cosas que ellos aprendieron y están replicando porque es lo que vieron o que lo que vieron en su familia, ¿verdad? Entonces no saben y no tienen esas habilidades de padres que deberían tener para poder educar bien a sus hijos y cuidarlos y protegerlos. Relacionado a eso también está el nivel de educación, que algunos padres, nos mencionaban, tienen mejores estilos de crianza que otros porque tienen un buen tipo de educación, decía esta persona. Pueden haber alcanzado el 4º o 5º grado y eso les ayuda mucho más a los demás a poder apoyar a sus hijos, en contraste a algunos que no tienen esa educación y se sienten frustrados y estresados y no pueden ayudar a sus hijos, y esto a su vez conduce hacia la violencia. Entonces ellos mencionaban que sentían que había una relación entre el nivel educativo de los padres y cómo esto podía relacionarse al tipo de violencia o a la capacidad de ellos de apoyar a sus hijos. Pero también hablamos de esta violencia intergeneracional que he estado repitiendo, pero algunos de los comentarios que nos hicieron que todos llevamos traumas, si no los gestionamos como padres, los transmitimos a nuestros hijos, y los padres también pueden haber sufrido abusos o abandonos, abusos físicos, sexual, abuso económico, y están también determinados por distintos estudios, pero uno útil es sobre la historia de los padres, o sea que ellos elaboran una historia de sus padres para entender realmente por qué se están dando esas circunstancias. Por ejemplo, que vienen de familias rotas y sus padres eran consumidas por sustancias, es intergeneracional. Y realmente, porque inevitablemente nosotros en la medida de lo posible tratábamos de hacer que los niños hablaran de sus familias, era una familia en general y nos hablaban de características de qué hacía que una familia fuera feliz, pero a veces salían las conversaciones de mi madre era tal cosa o mi madre también pasó por el sistema de protección, mi madre también estaba en aldeas, y ellos están replicando exactamente lo mismo que sus padres hicieron. O sea, su madre estaba en ese sistema de protección y ellos también tuvieron que entrar en el sistema de protección porque su madre los abandonó, a pesar de que ella entró en el sistema, pasó por lo mismo, sabe lo que implica y lo que se siente, y aún así se repitió el mismo proceso. También otra idea que nos mencionaban es que hay una incapacidad de la familia en términos de mecanismos de afrontamiento, o sea, mecanismos que tiene la familia de poder enfrentarse a las dificultades, tanto emocional como psicológico, y no pueden hacer frente a estas dificultades y simplemente se dan por vencidos. Entonces, él hacía, o no sé si era él, pero hacía la hincapié de que les pedimos que sean pacifistas, o sea, durante los procesos ellos pedían que fueran pacifistas, pero han experimentado violencia toda su vida, así que se juntan y forman pandillas y hay más violencia porque eso es simplemente todo lo que ellos conocen.
También otro de los elementos, no necesariamente vinculados a la pobreza en sí misma, porque no estamos diciendo que por ser pobre esto implica que va a tener una familia violenta, pero sí la pobreza bajo estas dos características de si tiene acceso a servicios especializados, digamos, si tiene facilidad si está desempleado, hay algún mecanismo, tanto de la alcaldía o del Estado, que pueda brindarles apoyo. Si tiene discapacidad, digamos, si él obtuvo una discapacidad en su trabajo, le cortaron la mano, si hay algún mecanismo para poder ayudarle y poder conseguir otro tipo de trabajo. O sea, si existe dentro de la sociedad mecanismos de fácil acceso para estas personas y a su vez, si hay acceso a los recursos mínimos básicos que debería tener un individuo, ya sea que tenga alimentación, que tenga una vivienda digna, que pueda pagar sus facturas, porque en muchas ocasiones se denota o se denomina a los padres como negligentes, pero si ellos no pueden alimentar a sus hijos, si nadie de su familia puede comer, o sea, no tienen la capacidad de alimentar a nadie, o sea, es como bien difícil decir que están siendo negligentes cuando ninguno o ningún miembro de su familia realmente es capaz de comer. O sea, no es algo específico de los niños, sino que ninguno es capaz de hacerlo. Entonces, si tienen acceso a los recursos mínimos básicos y si tienen también acceso a servicios especializados, si ellos están enfrentando una dificultad que está relacionado también con la pobreza. También en esa nube de palabras, que esto ya es con la mezcla de los tres talleres, tanto niños, jóvenes, como los padres de familia, al hacerles la consulta de qué cosas les preocupaban a ellos, la palabra más grande, por supuesto, es la falta, y acá tenemos una falta de un montón de cosas: la falta de dinero, la falta de comida, la falta de electricidad, de casa, de empleo, de médico estable, salud, malo, económico, agua. Pero la falta, yo creo que lo más grande de dinero y la comida es como los principales discursos, y esto, la mezcla de todos los tres discursos de la familia, padres, niños, adolescentes y jóvenes, de qué cosas está haciendo falta en la familia. Y acá solo para crear un ejemplo, les traigo un par de ejemplos de comentarios tanto de niños que están de este lado como de jóvenes, de cosas que ellos sentían que hacía falta relacionadas justamente a la pobreza, relacionada a la escasez de recursos o de servicios. Y en el caso de los niños, y realmente los dos son bastante similares, lo que están pidiendo a las cosas que siente que una familia debería de tener y que hace que estas familias se sientan mal, que se sientan tristes, que no tienen. En el caso de los niños nos mencionaban el hecho de que no tener trabajo, no tener un lugar donde vivir, no tener dinero, comida o casa, o no tener electricidad, la comida y la salud, que se enfermen, la falta de empleo, no tener una casa nuevamente, un trabajo estable, ingresos, un mal empleo, no tener nada de comer, salarios bajos, preocuparse si alguien de su familia está enfermo, la falta de dinero para comprar comida. En el caso de los jóvenes, que es un poquito más exacto, siento yo, pero dicen lo mismo: la mala salud, la falta de asistencia médica, la falta de finanzas estables, no tener una buena atención médica, las malas condiciones de la vivienda, no tener acceso local a alimentos, no tener suficiente dinero, la falta de empleo y oportunidades de empleo, la falta de conocimiento de educación, la mala salud, no tener dinero. Las familias al menos necesitan poder alimentar a sus hijos, la falta de electricidad, agua o la casa, falta de inversión económica, no poder enviar a sus hijos a la escuela, el niño mendigando, dependencia económica o pobreza. Entonces en ambos casos, a pesar de que no sé a veces tan exacto, pero ambos están diciendo necesidades básicas que ven ellos en sus familias, en la cotidianidad: el poder tener comida, el poder tener salud, el que su familia esté saludable, el poder tener una casa en la cual vivir, poder tener agua y vivir en una economía estable. Y muy probablemente también dentro de sus discursos están palabras que ellos han escuchado de sus padres, de necesidades como el dinero, de cosas que constantemente están escuchando que sus padres están mencionando, ¿verdad? Entonces, a nivel general, esos son como algunos de los factores multidimensionales que nosotros hemos estado identificando desde el apartado, y siempre pensando en lo que nosotros estábamos buscando en esa teoría que visualizábamos, que queríamos ver de la familia, la sociedad, la sistematización, la estructura de la sociedad. Entonces, desde factores de la sociedad en general, tenemos justamente la violencia que existe en las comunidades, las normas, creencias socioculturales, como en este caso el patriarcado, o estigmas hacia la discriminación a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, las condiciones económicas de la familia, los sistemas de protección que tenemos en la actualidad en El Salvador, si son deficientes o no, la falta de conocimiento de los derechos, hacia los derechos de los niños, la falta de entendimiento de cómo proteger estos derechos, teorías de apego, si hay alguna forma de abordar el trauma que tienen los niños y también las familias,
a partir también del impacto del nivel familiar, la violencia intergeneracional que existe en una familia, las malas prácticas parentales, la violencia doméstica de género, el aspecto multidimensional de la pobreza a las cuales las familias tienen que enfrentarse, el estrés, la pobre salud mental, la baja resiliencia, mecanismos de afrontamientos reducidos que la familia, o mejor dicho los padres de familia no sepan cómo enfrentarse una vez tengan dificultades fuertes, el no poder manejar sus emociones, sus sentimientos y saber cómo hacer para poder enfrentarlos sin repercutir a su familia, el uso de mecanismos de afrontamientos negativos, digamos, no sabe cómo enfrentarlos, se va hacia el consumo del alcohol o hacia las drogas o a otros vicios. También a nivel familiar, eso genera justamente las disfunciones familiares y la ruptura y separación en las familias. Esto respecto al contexto social, económico de las familias, de los niños. Respecto a la otra parte que estaba mencionando al inicio, de la toma de decisiones de quiénes son responsables de colocar a los niños o no en el sistema de protección, habían algunas informaciones que ellos nos estaban mencionando que están de alguna manera relacionadas todas entre sí, porque hablan de justamente las mismas dificultades que existen en este proceso. Y una de las cosas que nos mencionaban que había personal insuficiente, o sea, no había suficiente personas para poder reducir o para poder revisar todos los casos, porque la cantidad de casos son extremadamente elevados. Nosotros visitábamos juzgados y estaban cubiertos hasta el techo de expedientes, porque juzgados de familia y ahora de niños también están siempre llenos de experiencias de información, entonces no hay suficiente cantidad de personas o suficientes recursos para dar seguimiento a todos los casos, para visitar a estas familias, y a veces incluso solo son cosas como tener un transporte, tener el carro para poder ir a visitarlo, porque como distintas personas también tienen que visitar distintas familias, entonces no hay suficientes recursos para dar seguimiento, para poder tener personal suficiente. Así que eso implica o conlleva una evaluación que no es completa de las familias, o sea, los procesos se tienen que llevar rápido. Así que algunas circunstancias llevan a que simplemente se separe el niño porque es lo más fácil, porque ese es el proceso, porque así se sigue y así pasa a otro expediente, o sea, no hay tiempo para poder estar realmente viendo a detalle si eso realmente compete o no, si realmente es importante que se quede con esta familia. Se hacen los procesos rápidos para tratar de dar abasto a esta cantidad de casos que ellos tienen a la mano y por supuesto el acceso a los datos disponibles para poder tomar esta decisión. Durante el proceso nosotros nos dijeron de que se estaba instalando un sistema de recolección de datos, una base de datos con la información de los niños, tratando de explicar de dónde provenían, las características de su hogar. Pero en el momento que nosotros entrevistamos solo dijeron que se estaba colocando, que se estaba implementando, que se iba a implementar, pero sí hacemos la acotación justamente de poder tener acceso a los datos y dar seguimiento a los niños, si son adoptados estos niños, tener seguimiento de qué familia provenían y luego de qué familia se entregó al niño y darle un seguimiento realmente al caso de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, como conclusiones, justamente hay muchos hogares, y eso queremos hacer hincapié, de que tienen que enfrentarse en las circunstancias que estamos en nuestro país, tienen que enfrentarse a distintas dificultades, en las cuales ellos necesariamente van a tener que sentir tensión o estrés y que hay muchas familias que conllevan o que esto repercute su salud mental y pueda llegar que ellos tomen mecanismos de afrontamiento que sean negativos, como lo que estábamos mencionando anteriormente, el uso del alcohol, las drogas y esta perpetuación de violencia. La idea acá es que no estigmatizar realmente, como estamos hablando, no porque una familia sea pobre implica que va a estar violenta o que implica que va a tener un historial de violencia en toda su generación, pero eso también nos lleva a cuestionarnos realmente el qué hacer que una familia no se vuelva o no se torne violenta. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto que tener relaciones que sean sólidas, que sean sostenibles, que los padres sepan cómo criar a sus hijos, que sean estables, permite que a pesar de que les lleva a las circunstancias desafortunadas en su vida, ellos sean capaces de poder enfrentar y poder solucionar las cosas sin la necesidad de perpetuar la violencia hacia sus hijos. Entonces acá tenemos un comentario de un joven también que mencionaba que no importa si eres rico o eres pobre, la importancia es la unión, la fuerza de cada familia, o sea, resaltando justamente que son las familias y las características y el entendimiento y si ellos son capaces realmente de poder enfrentar esas circunstancias, lo que permite que se mantengan sólidas. Y ese es un ejemplo de Superluna, que es uno de los dibujos que hizo uno de los participantes del estudio, que le preguntábamos qué cosas hacen o qué cosas haría su superhéroe para poder defender a su familia y justamente se mencionaba que la falta de
cosas que estarían cambiando: la falta de comprensión, unión, comunicación, y sus poderes serían llevar la paz y la armonía a sus familias. Entonces, en manera de resumen, ¿qué aspectos hacen que se haya esta separación? Y tenemos un sinfín de elementos tanto de la sociedad como de las familias y las comunidades. Factores sistemáticos, ya sea por brechas de las leyes, que las leyes hay algún espacio y que se cuelan ahí los casos que no necesariamente tenían que ser separados, pero son separados. Las políticas y servicios dentro del sistema de atención, factores sociales como la violencia, pobreza, la desigualdad. Factores también familiares y de las comunidades, de mala capacitación a enfrentar esos estreses y enfrentar el cuidado de los niños, la falta de entendimiento de cuidados positivos o el abuso de drogas. También factores de curso de la vida, digamos, si pasa una discapacidad, si hay la muerte de los familiares o enfermedades, lo que puede producir esta separación, porque justamente eso conlleva a la separación del niño, o justamente a meterlo o que él pertenezca o entre dentro de esos procesos de los sistemas de protección infantil. Pero lo que nosotros quisiéramos empezar a trabajar es justamente esta necesidad de invertir en contratar a personal necesitario, digamos, en parte de los sistemas de protección infantil, que haya más personal y que este personal sea capacitado en el proceso de justamente los derechos de los niños, porque durante este proceso que nosotros hemos tenido al entrevistar a estas personas, y como el año pasado empezó a implementarse la ley Crecer Juntos, había muchas personas que todavía estaban todavía capacitándose de la ley, todavía aprendiendo en qué consistía. Entonces era un proceso bien extraño, nosotros tratando de medir y entender cómo se estaba aplicando la ley, pero no podíamos porque se acababa de implementar y las personas todavía se estaban capacitando para entender cómo aplicar la nueva ley. Entonces era una circunstancia bien extraña. Entonces por eso, que sean personas que sean bien entrenadas, que sepan lo que están haciendo, que sepan sobre derechos de niños y que haya más personal para poder atender a todos estos casos. Y si bien nosotros reconocemos que porque nos dijeron que se estaba trabajando respecto a eso, el poder mejorar la capacidad de obtención de datos, de poder tener en una base de datos toda la información necesaria para tomar decisiones correspondientes. Y por supuesto, solo una capita más respecto a esto, el poder dar capacitación a padres de familia, el poder enseñarles justamente cómo mantener relaciones sólidas, cómo poder manejar el estrés ante estos indicadores y poder de alguna forma fortalecer las familias de esa manera. Porque a pesar de todas las demás circunstancias, y nosotros lo veíamos con otros países al comparar, la única diferencia es esa capacidad realmente de que los padres estén bien educados, hacia cómo poder enseñar y cómo poder ser buenos padres. Y este es el código, muchas gracias, pero este es el código también de la investigación, por si ustedes quieren escanearlo, aunque ya lo tienen también en los separadores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos así la participación de la licenciada Paola Navarrete en los resultados de esta importante investigación, que como decíamos en un principio, pues la idea es que también pues ustedes puedan ser multiplicadores de esta información en los salones de clases, en los centros escolares y dentro de la comunidad en la cual ustedes trabajan. Ahora se abre el espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna consulta, alguna observación, alguna pregunta, inquietud sobre la presentación, pueden levantar la mano y acercaremos uno de los micrófonos. Acá tenemos… 1, 2, 1, 2, sí. ¿Cómo combinar el esfuerzo de ustedes con las instituciones de gobierno? Precisamente el día de mañana estaremos en una reunión de los comités de 5 distritos, San Salvador Sur, y ellos también manejan el tema, pero sí hace falta mucho la base de datos, ¿verdad? Las personas entrenadas. Entonces, la pregunta es ¿cómo podría ser posible esa combinación de sus esfuerzos con el esfuerzo de la iglesia, por ejemplo, de las instituciones? La iglesia atiende muchos niños, muchísimos niños de diferentes edades, con capacidades especiales, y de repente las personas no están del todo preparadas. Entonces la unión de estos esfuerzos a mí en lo personal me preocupa porque necesitamos
dónde ser parte de para ayudar a la gente que tenemos cerca. Yo soy maestra de escuela bíblica también y vemos y tenemos vivencias bien difíciles, pero vamos ahí con la ayuda de Dios solventando situaciones y ver hogares más felices es nuestra meta. Muchas gracias solamente. Lo que estamos tratando de procurar es divulgar la información. Hemos planeado varias reuniones con instancias de gobierno y el Estado, que sí nos ha facilitado gracias a tener ese convenio con las aldeas infantiles, porque realmente a veces como institución uno trata de abordar otras instituciones, es como bien difícil hacer como este cabildeo, de reunirse, de poder decir las cosas. Entonces sí hemos tenido ya por lo menos con asesores de la primera dama, hemos tenido reuniones con ellos para hablar de la investigación y yo creo que se está planeando otra ley respecto a la niñez. Pues la universidad también los valora y los estará tomando en consideración para que esta investigación sea de credibilidad en cada uno de los centros escolares. Así, bueno, damos el agradecimiento también a la licenciada Paola Navarrete por esta interesante investigación, para quien pido un fuerte